es cierto? Y sin embargo, yo tal vez al final, como al acercarme al ocaso o a las últimas temporadas de mi ministerio, yo me he dado cuenta que nos hace falta no solo hacer énfasis en el qué, ¿verdad?, del ministerio, sino también en el cómo del ministerio. Y me he dado cuenta que en muchas ocasiones hemos olvidado este cómo del ministerio por hacer tanto énfasis en el qué, tanto así que si alguien falta algún detalle de la doctrina correcta, entonces pues tendrá que sufrir todas las consecuencias, ¿no? Será excomulgado o ya no se quema la gente en leña verde, pero sí será pues señalado como alguien que está con una enseñanza errónea. Todo ese énfasis en la doctrina correcta está bien, pero creo que lo que está mal es olvidar este cómo. Y para eso el Señor nos da la oportunidad de como corregir, ¿no?, calibrar. Yo le llamo al Adviento el taller en el que Dios calibra a su iglesia y, ¿verdad?, afina el rumbo de su ministerio para que no se le olviden estas 4 palabras claves: esperanza, amor, gozo y paz, que constituyen el cómo del ministerio. Y yo digo que el Señor nos las ha puesto así como patronas. No quiere decir que son las señoras de la iglesia, porque solo hay un Señor, el Señor Jesús. Pero el Señor nos ha puesto estas como vías de las que no podemos salirnos. Son las capataces que evalúan nuestros programas, evalúan nuestros esfuerzos, evalúan nuestros trabajos, ¿no? Evalúan nuestra enseñanza, nuestra acción pastoral y en el ministerio. Entonces nos dice: todo esto que hiciste, esta clase que diste, esta actividad que tuviste, este culto, o esta cena, o esta reunión, ¿sirvió a la esperanza? ¿Sí o no? ¿Fomentó el amor? ¿Sí o no? ¿Produjo alegría? ¿Sí o no? ¿Fue hecha en el espíritu de la paz? ¿Sí o no? ¿Me explico? Entonces estas cuatro como rectoras de nuestro ministerio, Dios nos las pone para que evaluemos todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos. Si es para servir, para que haya más esperanza, amor, más alegría, gozo y paz. El día de hoy llegamos al último domingo del Adviento, de la paz. Y solo quiero leer un texto de los que ya leímos en el culto, aquí en Isaías, en el capítulo 11. Que dice así: el lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y león pasarán juntos, y un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey, y jugará el lactante junto a la cueva del áspid. El niño hurgará en el agujero de la víbora, y nadie hará daños ni estragos en todo mi monte santo, pues rebosará el país conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Amén. A ver, voy a venirme por aquí para predicar. Todavía quepo. El propósito del Señor es la paz. El propósito del Señor es la paz. Fue algo que aprendí más o menos cuando yo tendría unos 21 años, 21 años, ¿verdad? Porque los primeros 20 años de mi vida nunca se me enseñó en la iglesia. Yo toda la vida había vivido en la iglesia, desde el departamento de cunas.
con decirles que yo organicé el primer congreso de departamento de cunas que hubo en México, ¿verdad? Estaba ahí organizando a los niños en el departamento de cunas de todas las iglesias, ¿no? Eso no es cierto. Es una leyenda eso, ¿no? Pero todo el tiempo estaba en la iglesia y nunca me enseñaron que el propósito del Señor es la paz. Lo tuve que aprender casi como de manera tangencial, ¿verdad? Porque llegó a mis manos un libro menonita con ese mismo título, El propósito del Señor es la paz. Tendría yo como 21 años, como dije, y dije, ¿por qué esto no me lo habían enseñado antes? Yo fui criado en una iglesia evangélica y nunca se me dijo que el propósito del Señor es la paz. O sea, la paz en serio. La paz como renuncia a toda agresión. Como estilo de vida profundo que afirma la incapacidad de la violencia para hacer nada, que de la violencia no sale nada bueno. En todos los niveles, desde el nivel personal, nivel grupal, social, familiar, ciudadano, nacional, internacional, global. Y si existieran otros planetas habitados, interplanetario también. Lo que estoy diciendo es esto, que se nos ha educado a mirar al Señor como un Dios que tal vez sí algún día considerará la posibilidad de darle importancia a la paz, pero que no, o sea, Dios también tiene en su agenda la guerra. Y Dios también es, de hecho así se le llama, el Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y hay muchas guerras en el Antiguo Testamento. Parte de las cosas que yo aprendí a leer este libro, El propósito del Señor es la paz, es que cuando uno pone la cantidad de textos bíblicos que hablan de guerra, comparado con la cantidad de textos bíblicos que hablan de paz, es una enorme diferencia. El tema de la paz en la Biblia y en el Antiguo Testamento también es abundantísimo comparado con el tema de la guerra. Y también aprendí que esta frase, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebaot, significa que Dios dirige los rumbos de la historia. Es una señal de la soberanía de Dios, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la historia. Eso es lo que significa que Jehová sea Jehová de los ejércitos. No quiere decir que le encanta hacer la guerra, o que sea un Dios guerrero, sino que, a fin de cuentas, incluso la terrible tragedia de la guerra, Dios puede hacerla servir para sus buenos propósitos de bendición. Y que ni siquiera la guerra, que es como dije, una tragedia humana, ni siquiera nuestras guerras le impiden a Dios realizar por su gracia la maravillosa tarea de bendecirnos. Y así es como entendemos Romanos 8:28, que todas las cosas terminan ayudando para bien del pueblo que ama a Dios, incluso aquellas cosas que nos parecen trágicas, porque no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, y no hay nada que pueda destruir la paz de Dios, ni las cosas creadas, ni las cosas imaginadas, ni las cosas materiales, ni las cosas etéreas, ni las cosas en la tierra, ni las cosas en el cielo. No hay nada que impida que Dios te ame.
Bueno, este descubrimiento es importante para, no tienen que esperar a que ustedes cumplan 21 para hacerlo, ¿eh? Lo pueden hacer desde ahora. Es decir, ¿no? El propósito del Señor es la paz. Pero la paz en serio. No solamente como dicen los profetas, ¿verdad? Cuando dice que las botas de los soldados serán todas vueltas ceniza y la ropa de los ejércitos que está manchada de sangre, el Señor todo eso la destruirá y la llenará, las convertirá en ceniza, quebrará en los arcos, romperá las lanzas y destruirá los carros de guerra de las naciones y proclamará paz como príncipe de paz. Ya, pero la única y la última precaución que hay que ver es esta, que no se trata de ser activistas por la paz, que no está mal serlo, no está mal, y creo que debemos ser activistas por la paz, pero no se trata de que al ser activistas por la paz en Ucrania, ya no tenemos por qué tener paz en nuestro domicilio. Porque Dios no quiere activistas por la paz en Ucrania que no puedan dormir con su esposa. Y no quiere filántropos que amen a toda la humanidad, pero que no sepan cómo amar a sus hijas. Y no quiere gente, un pueblo, que esté marchando por las calles por la justicia de toda la sociedad y no sepa ser justo y pacífico con su hermano y su hermana que vive bajo el mismo techo. Ahí está la advertencia a ser un pueblo de paz. Si el propósito del Señor es la paz, y esto implica una decidida renuncia a toda agresión y a toda violencia, nos comprometemos a criar a nuestros hijos sin violencia, a llevarnos unos a otros, unos con otros, sin violencia, a respetarnos unos a otros y darnos un trato de amabilidad, de bondad, de paciencia, de ternura unos con otros. Tanto así que hasta dicen las cartas de Pablo: salúdense, hermanos, con un besote, que sea un beso santo, no de segunda intención ni nada de eso, pero que exprese la ternura que hay en Cristo. ¿Ya? Entonces, eso es cuando como iglesia queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, calibrar nuestra vida, nuestro ministerio, que todo lo que hagamos sirva a la esperanza en Cristo, que todo lo que hagamos sirva al amor en Cristo, comprometido, amor comprometido, misericordia, Gesed. Que todo lo que hagamos sirva a la alegría de Cristo. Y que todo lo que hagamos o digamos sirva a la paz que hay en Cristo. Amén.